las clases para que no se pierdan en la explicación, ¿sí? Bien, quizás algunos lleguen un cachito más tarde. Vamos a ver, estamos acá. Bien, a ver si ahí se compartió la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bien, decía, ¿sí?, que estamos en el capitalismo, se retroalimenta los ingresos con los que más tienen, ¿sí? Lo que decía era esto, ¿no? Los capitalistas obtienen un ingreso, ¿sí?, vamos a suponer en grandes empresas, ¿sí?, con esos ingresos, por ejemplo, deciden invertir en bonos, ¿sí?, generando mayores ingresos, y entonces el funcionamiento del capitalismo es ese, ¿sí? Al generarse un ingreso, ese ingreso si realiza una inversión, la inversión genera un nuevo ingreso y así continuamente. Eso quiere decir que el capitalismo retroalimenta los ingresos de los que más tienen, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo aquel que tiene un capital importante como una empresa que, vamos a suponer, un pequeño comerciante, ¿sí? Entonces siempre funciona a favor el capitalismo de aquellos que tienen grandes recursos, vamos a decirlo así. Dice, el Estado a través del esquema de impuestos, subsidios, impuestos y subsidios, vamos a ver a qué se refiere cada uno, el Estado debe cambiar la estructura que impide un punto de partida justo para todos los individuos. Es decir, en algunos casos, el Estado, para mejorar esta situación que tiene que ver con, vamos a decir, el ajuste de aquellos sectores que tienen más recursos de aquellos que no, también el Estado trata de equilibrar, o debería tratar de equilibrar, entre aquellos sectores que tienen más recursos de aquellos que no los tienen, ¿sí? Para ello el Estado puede ser algún tipo de transferencia, ¿sí? Cuando hablamos de transferencia, puede ser, por ejemplo, algún subsidio, puede ser por ejemplo, les doy el ejemplo de la asignación universal por hijo, ahora el IFE, ¿sí? El ATP, que era la asignación esta que les paga a los trabajadores que trabajan en el sector privado, puede ser el aumento de las jubilaciones, ¿sí? Todos esos temas que están vinculados a que el Estado trata de alguna forma de equilibrar entre los que más tienen y los que menos tienen. Sabemos que es muy mínimo, ¿sí?, este tema de la equiparación, vamos a decir, entre un sector y otro, pero bueno, son las medidas que en general toma el Estado para tratar de redistribuir equitativamente el ingreso. Sabemos que muchas veces no es así, ¿sí? También acá Una pregunta, profe. Sí, decime, Perdón, Mali. que le interrumpa. Pero, o sea, con esto saldría, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, de acá Sí, supuestamente para equiparar. sí, podemos decir, Argentina, después vamos a hablar específicamente de los impuestos que hay en Argentina, cómo funcionan, pero en Argentina les cuento que hay 139 impuestos que se pagan en Argentina, ¿sí? Así que imagínense la cantidad de impuestos que hay, ¿sí? Tenemos desde impuesto a las ganancias, ¿sí?, que después vamos a ver qué diferencia va a haber ahí en el impuesto a las ganancias. Tenemos impuesto a bienes personales, ¿sí? También tenemos el IVA, que es el impuesto de mayor recaudación. Tenemos impuesto al tabaco, impuesto a las bebidas alcohólicas, un montón de impuestos. Y acá en relación al tema de la redistribución equitativa, podría ser también el tema de ganancias y bienes personales, uno de los impuestos que se colocan para mejorar la redistribución del ingreso, ¿sí? Que aquellos que tienen determinados ingresos superiores que les generan algún tipo de, vamos a decir, ganancia, ¿sí?, como dice el impuesto, pagan el impuesto a las ganancias. Hay un tema ahí que después lo vamos a ver que tiene que ver con la modificación de la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Aquello que la base desde en la cual se empieza a pagar el impuesto. Por ejemplo, no sé, vamos a decir, el que gana 400.000 pesos al año neto, ¿sí? No busqué ahora específicamente cuánto se modificó, lo voy a buscar después, vamos a decir, el que gana 400.000 pesos al año tiene que pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, esa es la base imponible. A partir de los 400.000 pesos que gana de ganancias, por ejemplo, al año, va a tener que pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con ese impuesto? Se supone, entre comillas, que se utiliza para redistribuir a aquellos sectores que tienen menores ingresos.
¿Cuál es el problema en Argentina con esta cuestión que siempre se está tratando de que se modifique la base imponible? Es que cada vez los salarios son más elevados, ¿sí? Porque los aumentos son elevados, a pesar de que esos aumentos no alcancen porque la pérdida del poder adquisitivo por la inflación es superior, y la base imponible muchas veces no se modifica. Entonces, por ahí, un docente, ¿sí? O un empleado administrativo que gana esa cantidad X de dinero, o que se considera que está dentro de la base imponible, termina pagando un montón de impuestos, ¿sí? Y tampoco le alcanza sus ingresos, pese a que son más elevados, no le alcanza sus ingresos por el nivel de inflación que hay. Entonces, una de las cuestiones que tiene que ver con el impuesto, por ejemplo, a las ganancias, es esta cuestión que siempre se discute, la modificación de la base imponible, ¿sí? Entonces, como decía Saima Galí, sí es un impuesto que tiene que ver con la redistribución del ingreso, o que utiliza el Estado con esta cuestión de la redistribución del ingreso, ¿sí? Hace poco, después los voy a buscar, un artículo, salió un artículo que para el que se quiera comprar un 0 kilómetro, ¿sí? También le van a cobrar otro impuesto, ¿sí? Así que ahí tenemos un impuesto nuevo que se va a sumar, que tiene que ver con el que se quiere comprar el 0 kilómetro, que tiene que ver el impuesto como a la riqueza, o algo así, creo que se llama, después lo voy a buscar específicamente, lo leí así como muy por arriba, pero también es un impuesto que va a apuntar a esta cuestión de la redistribución del ingreso, o se va a utilizar para esa cuestión, ¿sí? ¿Respondí, Magali, ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, sí se utiliza entonces, respondiendo a la pregunta de Magali, sí se utiliza el impuesto a las ganancias como medida para redistribuir el ingreso. Bien. Existe una trampa, ¿sí?, de pobreza en la que caen los sectores más pobres, ¿sí?, dice acá, por falta de insumos básicos, déficit alimentario o por falta de información, poco acceso al trabajo de calidad. Entonces, acá tenemos una cuestión en donde a veces el Estado también ayuda o brinda esta cuestión de subsidios o transferencias, ¿sí?, a los sectores más desprotegidos, o los que sufren algún tipo de pobreza, miseria, indigencia o demás, como los problemas económicos que vimos. Y esa pobreza en la que muchas veces las personas no pueden, están como en un círculo vicioso, ¿sí?, que en los que caen, puede ser por un déficit alimentario, ¿sí?, que no pueden acceder a lo que nosotros ya vimos que tenía que ver con la canasta básica, ¿se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de inflación? ¿Sí? Esa canasta básica alimentaria que era 17.000 pesos, o también por falta de información en donde hay un poco acceso a trabajo de calidad, muchas veces por un déficit en la cuestión de la educación, ¿sí?, muchas veces por el trabajo en negro, ¿sí? Por ejemplo, piensen en las personas que trabajan en negro, no tienen acceso a una obra social o demás, y también es como, es vamos a decir, un círculo vicioso en donde existe esta cuestión de la pobreza ligada a este punto de la cuestión de esta retroalimentación continua, en donde generalmente esa pobreza también se produce por estas dos cuestiones, y el Estado va a tratar de solucionarlo en relación al déficit alimentario, por ejemplo, brindando, por ejemplo, ahora el que tenemos ahí como más latente es la cuestión del, ¿cómo se llama?, del IFE, ¿sí? Y también poco acceso al trabajo de calidad, en donde por ahí el Estado brinda algún tipo de talleres para que las personas puedan acceder a algún oficio, ¿sí? O también el Estado ayuda mediante algún sistema, mejorando el sistema educativo para aquellos que trabajan, para que puedan terminar la secundaria, como son los CENS y demás, y entonces trata de modificar algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la pobreza. No solo asignar algún recurso económico, sino también tratar de modificar esta cuestión que está vinculada a la pobreza. Vamos a decir, tratan, entre comillas, porque todos los modelos económicos y también todos los países y todos los gobiernos van a ser distintos, van a tener diferentes prioridades. Después vamos a ver cuando hablemos de presupuesto en qué va a poner prioridad cada sector, ¿sí? Y por último, ¿sí?, a ver si este era el último. Nos queda uno más, me parece. Acá, hasta el 9. Bien, el que sí iba a decir, la otra medida era la estabilización de la economía, ¿sí?
Dice, la globalización, el mundo en el que vivimos actualmente, si hace muchos años no se pensaba en este proceso, pero hoy en la actualidad estamos en un mundo súper globalizado, si nos conectamos todos con todos, en relación a la economía, en relación a las cuestiones tecnológicas y demás, dice, la globalización tiende a distribuir los problemas en todas las regiones del mundo, a través del flujo de capital y a través del comercio internacional. A través del flujo de capital, por ejemplo, la compra y venta de acciones en la bolsa, o a través del comercio internacional vinculado con, por ejemplo, los acuerdos comerciales, y a través de a quién le importamos, a quién exportamos nuestras mercaderías. Entonces, también hace que muchas veces, ¿sí? Como decían ahí esta cuestión, y volvemos a hablar del dólar, después vamos a hablar de todos los tipos de dólar que hay cuando lleguemos a la política monetaria, hace que esta cuestión de la globalización hace que nuestras economías muchas veces dependan de otras economías, ¿sí? Por ejemplo, hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba el gobierno de Donald Trump, y Donald Trump, por ejemplo, nosotros le exportábamos limones, ¿sí? Entonces ahí estamos vinculados al comercio internacional, porque nosotros en Argentina le exportaba limones y Estados Unidos dijo, no le compro más limón a Argentina, listo, cerramos acá la exportación, no le compro más limones. ¿Qué pasó? En ese caso, las exportaciones de Argentina, ¿sí? Cayeron. Por ejemplo, su PBI, por relación a la caída de esas exportaciones, disminuyó, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estaba obviamente vinculado al comercio internacional, ¿sí? ¿Y por qué hay comercio internacional? Porque hay una globalización y una conexión continua de las economías. ¿Sí? Eso quiere decir que muchas veces, ¿sí? las economías de cada uno de los países, quieran o no, están vinculadas a otros países, y generalmente las economías tienden a ser economías abiertas en donde hay comercio internacional. Los problemas generan fluctuaciones macroeconómicas, es decir, algunos problemas macroeconómicos, tanto en la ocupación de los factores productivos, la estabilidad del nivel de precios y el cambio de los precios relativos. Es decir, también, por ejemplo, podemos nombrar acá el tema de la inflación, ¿sí? Que la cuestión de que Argentina, por ejemplo, todo el tiempo estamos pendientes del dólar, hace que haya algunos problemas económicos o macroeconómicos, por así decirlo, que están vinculados también a esta cuestión de la relación de la economía local con otras economías, ¿sí? Nos va a quedar uno más. Lograr el desarrollo económico del país era otro objetivo de la política fiscal. Dice, en el mundo hay países que han logrado el desarrollo, que van en camino a lograrlo, que están lejos de la producción potencial. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿se acuerdan que hace unos años decía, durante el gobierno de Macri, decía, Argentina entró en los países en vía de desarrollo? ¿Sí? Entonces decíamos, ¿qué quiere decir esto que me está diciendo de vía de desarrollo? ¿Sí? Son aquellos que van en camino, supuestamente, a lograr esta cuestión del desarrollo, ¿sí? Tenemos los súper desarrollados, como tenemos los Estados Unidos, ¿sí? Antes de la crisis esta del coronavirus, China, ¿sí? Rusia, grandes potencias y grandes países que están muy desarrollados, ¿sí? Que obviamente años luz estamos de esas cuestiones, pero hay países, por ejemplo, en el caso del gobierno de Mauricio, cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, nos decían, bueno, Argentina está en vía de desarrollo, quiere decir que si potencia todo lo que tiene, quizás llegue al desarrollo, ¿sí? Entonces, esos serían los países que están en camino, o aquellos que están lejos de la producción potencial, es decir, que están muy lejos, o sea, ni siquiera van en camino, sino que están lejos de esa producción potencial, y son aquellos países que están mucho menos desarrollados. Hoy podríamos decir que estamos en el medio de los dos, ¿sí? Por la crisis económica que estamos viviendo, entre los que van en el camino a lograrlo y los que están lejos de la producción potencial, así que estamos ahí como en el medio de esos dos tipos de países, ¿sí? Los que están lejos a nivel de potencial necesitan crecimiento sostenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de crecimiento sostenido? No solamente que la economía tiene que crecer en periodos cortitos, sino que tiene que crecer todo el tiempo. Si vamos a pensar a la economía como si fuera una curva hacia arriba, ¿sí? Entonces, esa cuestión del crecimiento sostenido. ¿Y qué quiere decir crecimiento sostenido también? Que no solamente tiene que
el crecimiento ayudar a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Es decir, todo lo que crecimos y todo lo que mejoramos tiene que seguir manteniéndose o sosteniéndose también para las generaciones futuras, ¿sí? Entonces eso dice que necesitan los países, o sí, vamos a decir los países, los estados, que necesitan un crecimiento sostenido para garantizar una mejor calidad de vida de las personas que se incorporarán, ¿sí? O sea, las generaciones futuras y las generaciones presentes. Cuanto más pobre sea la economía de un país o de un estado, mayores serán las tasas de crecimiento cuando la política económica se focalice en las medidas de reactivación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entre comillas? Que muchas veces, ¿sí? Dependiendo de las políticas económicas que se tomen, las economías, ¿sí? Si esas políticas económicas son correctas, van a tender a reactivarse, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos una medida económica que esté vinculada a la reactivación, ¿sí? De la economía en general, por ejemplo, vamos a generar mayor producción, ¿sí? Esa economía tiende a reactivarse. No es que la economía, bueno, le ponemos esto, esto y esto y no funciona, sino que tiende a mejorar, ¿sí? Cuando la política económica que se aplica es la adecuada, esa economía tiende a mejorar, ¿sí? Y otros objetivos de la política fiscal, podemos decir, lograr la independencia nacional, ¿sí? Se mide por la capacidad de tomar decisiones en forma autónoma, ¿sí? Entonces, en donde muchas veces no estamos ligados a qué es lo que ocurre en relación a la economía de otros países, sino que podemos tomar nuestras propias decisiones, y el equilibrio territorial. El Estado debe intentar reducir las desigualdades regionales, que generen desigualdades, que se llevan a una mala distribución regional. Y acá, entre comillas, dejamos lo de la coparticipación, ¿sí? Sabemos que en nuestro país es federal, ¿sí? Que quiere decir que no solamente tenemos un Estado nacional, vamos a decir, de todo el territorio nacional, sino que también las provincias pueden tomar parte de las decisiones en cada uno de sus diferentes sectores. Por ejemplo, esto se vio mucho ahora con el tema del coronavirus, ¿sí? Una provincia que decide volver a clase, pero el resto no, ¿sí? Porque es federal, obviamente, también porque puede tomar sus propias decisiones. Pero que el Estado, ¿sí? Lo que debe garantizar es que en el territorio argentino, por ejemplo, aunque sea federal y que tenemos distintas provincias, ¿sí? Que sea igualitario, ¿sí? Lo vemos en Argentina que no es así. Tenemos, por ejemplo, provincias que tienen un gran desarrollo, ¿sí? Económico, por ejemplo, Mendoza o Córdoba, y provincias que son muy pobres, ¿sí? Provincias que, por ejemplo, en el norte argentino tenemos personas que no tienen acceso a luz, ¿sí? Que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a un asfalto, un servicio de cloacas, muchas veces a servicio de salud, ¿sí? Entonces, el Estado debería, a través de esta cuestión de la redistribución del ingreso y de la política fiscal que aplica, debería generar esa igualdad en todo el territorio argentino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar hasta si quieren hacerse la ayuda a memoria, estamos en la diapositiva número 9, ¿sí? La semana próxima nos vamos a ver el martes, porque el lunes es el Día del Estudiante, así que no vamos a tener clases, nos vamos a ver el martes. Un ratito el martes, y vamos a hablar de qué instrumentos, ¿sí? O qué medidas utiliza el Estado dentro de lo que es la política fiscal, ¿sí? Así que bueno, nos quedamos hoy con qué era la política fiscal, ¿sí? O sea, que se encargaba de esta vinculación entre el manejo de los recursos y cómo se controlaban los gastos, cuáles eran los objetivos de la política fiscal, ¿sí? Cómo estaba dividida la política fiscal, rama de servicio, distribución y estabilización, con qué tenía que ver la satisfacción de necesidades sociales y qué tipo de bienes encontramos, los bienes públicos y los bienes preferentes, cómo se corregía la asignación de los recursos, ¿sí? Con qué tenía que ver la redistribución del ingreso, cómo se lograba estabilizar de alguna forma, entre comillas, la economía, ¿sí?
y cómo se desarrollaba o cómo se debía desarrollar o llevar adelante el desarrollo económico del país a través de también estas cuestiones que tenían que ver con el equilibrio territorial o la independencia a nivel nacional. ¿Sí? Si quieren, para ir, vamos a decir, armando su resumen, ¿sí?, de esta cuestión que tiene que ver con la política fiscal, lo pueden hacer hasta la diapositiva 9, son varias diapositivas, en alguno tiene la característica, les voy a adelantar un poquito, que, por ejemplo, nombra, nada más, sí, nombra, y después en el otro explica, sí, o sea, hay muchas diapositivas, pero en alguno hace como la alusión a que se está formado, y la otra explica, sí, muchos pasa eso, por ejemplo, a ver otra, acá habla, por ejemplo, recursos públicos, sí, y los nombra, y después los explica, sí. O sea, algunos son solamente gráficos, así que no se asusten porque hay varias diapositivas, pero algunos son solamente gráficos, ¿sí? Así que hoy llegamos hasta la diapositiva 9, para que ustedes vean hasta dónde avanzamos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? Pueden escribir ahí por el chat también, creo que lo dejé activo, si tienen alguna duda. No, creo que no, profe, que se entendió. Bueno, como así como inmediato, ¿sí? Recuerden que tienen pendiente el trabajo de devaluación. Después, si quieren, se pueden hacer lo de la red de esta resumen, ¿sí? Yo ahora se los voy a subir como material del aula, ¿sí? Les va a quedar el Power y vamos a ir avanzando en la medida en que van las clases, ¿sí? Así como les puse de evaluación teórico, por ejemplo, que ahora estoy viendo, le voy a poner política fiscal, ¿sí? Vamos que subieron los números, anoche eran 11, hoy son 24, vamos mejor, ¿sí? Con el tema de las entregas, y espero el trabajo de evaluación, así les voy haciendo las devoluciones. ¿Se entendió todo, profe? Pone Emiliano del más allá, así que bueno. Les dejo también, sí, ahora les vuelvo a recordar, les dejo la dirección de enlace del Instagram de la UNLP y les dejo la lista de las charlas que tienen a partir de creo que era 11:30 o a las 11 arrancaban algunas, ¿sí? Así que se pueden unir ahí, chusmear a ver qué les parece. Si alguno ya decidió ir a La Plata, o si no está decidido, también puede entrar a ver qué les parece, ¿sí? Así que ahora se las dejo en el Classroom. Y nos vemos el lunes, no, porque es el Día del Estudiante, nos vemos el martes. Dale, ¿sí? Gracias, profe. Genial, profe. Gracias, profe. Buenas semanas. Les recuerdo igual, ¿eh? Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Buena semana.